Hoy vamos a ver este tema que se titula El despertar de la conciencia. El tema del día de hoy es, de hecho, fundamental como herramienta para poder conocernos a nosotros mismos. Es una clave fundamental de la gnosis, del conocimiento sobre cada uno de nosotros, y hemos hecho hincapié en que tenemos que aprender a despertar nuestra conciencia. Dijimos en cátedras pasadas que es importante nuestra conciencia o esencia, indiscutiblemente. Entonces, uno de los objetivos principales por los cuales estamos en esta creación es que aprendamos, repito, a despertar nuestra conciencia. Pero el ser humano, lamentablemente, en la actualidad cree que está despierto, cree que como tiene los ojos abiertos porque está caminando, por cómo se mueve, cómo se desplaza, cree que está despierto. Mas lamentablemente vemos al ser humano cada vez en más discusiones, pleitos, cada vez en situaciones más conflictivas, cada vez realmente lo vemos atrapado en mayor esclavitud. Si vemos, por ejemplo, en el caso de un niño, ese niño realmente a su corta edad está buscando comprender el mundo que le rodea. Pero conforme ese niño va creciendo, si no tenemos cuidado, en vez de buscar o seguir intentando comprender el mundo que le rodea, ya más bien lo vemos ya más grande, pues preocupado, estresado por el trabajo, por la renta, peleándose con todo el mundo, conflictuándose con las personas que lo rodean. Entonces vemos que en ese ser humano ya no se expresa esa ansia de comprender el mundo que le rodea, sino que en ese ser humano ya se expresa realmente una gran cantidad de defectos psicológicos, de comportamientos de acuerdo al defecto psicológico. Y es muy raro entonces encontrar a una persona que se detenga unos instantes a observar realmente quién es, a observar realmente qué objetivo tiene en esta creación. Entonces hoy debemos saber qué es la conciencia y cómo activar nuestra conciencia dentro de cada uno de nosotros, ya que la conciencia es el elemento con el cual podemos conocernos a nosotros mismos. Y nadie más puede conocernos a nosotros mismos más que nosotros mismos. Nadie más podría indagar en lo que realmente somos. Solo nosotros, insisto, podemos conocernos a sí mismos. Pero para conocernos a nosotros mismos necesitamos activar la conciencia, porque por lo regular esa conciencia está dormida y está atrapada en el fondo por gran cantidad de defectos psicológicos. Hablábamos clases pasadas. Hoy en día el ser humano difícilmente tiene un 3% de conciencia libre. Algunos incluso un 2, un 1, algunos ya pues prácticamente no tienen conciencia y se la pasan únicamente reaccionando al exterior. Les hablan feo y se enojan, les hablan bonito y se contentan, les gritan y se vuelven a enojar, les dicen que los van a correr y ya se estresan y se alteran. Ciertamente indicaría que nada más reaccionamos al mundo que nos rodea como una máquina, sin poner ningún alto, sin poner ningún filtro. Entonces necesitamos, repito, conocernos a nosotros mismos, observar qué es lo que realmente está pasando en nuestro interior. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos, por ejemplo, a un manicomio? Y vemos en ese manicomio, a lo mejor una persona tiene la mano en la panza y él siente pues que es Napoleón. Otra persona a lo mejor la vemos peleando, o él siente que está peleando con una espada, siente que está en la época medieval. Si nosotros le dijéramos a esa persona que no es Napoleón, pues muy probablemente nos ignoraría o diría que nosotros estamos equivocados, que él es Napoleón y no hay quien lo saque pues de esa aseveración. Y aunque nosotros dijéramos, no, ese tipo está bien loco,
Pero ¿qué pasaría si esa persona se observara a sí misma, se detuviera a observar su interior y entonces observara, bueno, pues como porque tiene la mano aquí, observara realmente, conscientemente a su alrededor y se da cuenta pues que no está en las épocas de Napoleón, que está pues de hecho en un cuarto, en un salón, en un manicomio de hecho? Entonces sabe todo psiquiatra que cuando una persona empieza a darse cuenta que está loca, empieza a encontrar un camino para recuperar la cordura. Porque mientras esa persona no acepte que está en un error, no hay forma de sacarla del error en el cual vive, porque pues él no cree que esté en un error. Entonces, nosotros igualmente, el ser humano en general, no creemos que estemos equivocados. Creemos que estamos bien, que estamos en un estado correcto, e insisto, creemos que estamos despiertos. Entonces vamos a ver lo que sucede en la conciencia del ser humano. Por ejemplo, si una persona fuera caminando por la plaza, ya lo vemos caminando por la plaza y de repente ve una pantalla de plasma de unas 40 y tantas pulgadas. Entonces sucede algo muy interesante. Ese ser humano identifica ese elemento, observa ese elemento y si no tiene cuidado, hablábamos clases pasadas, ese elemento penetra como una impresión a nuestro interior. O sea, observamos el elemento, penetra a nosotros y hablábamos de la mente. Si no tenemos cuidado, ese elemento que entra a nuestro interior empieza a generar movimiento en la mente. Y si no observamos lo que está pasando, ese movimiento, que en el fondo son pensamientos, son tomados por un defecto psicológico. Y entonces empezamos a caer en nuestra conciencia en un estado de fascinación. Primero identificamos, luego si no tenemos cuidado, se fascina nuestra conciencia. Entonces, inmediatamente empezamos a, como dicen, ya me vi con la pantalla de plasma en nuestra casa, en nuestra sala, viendo el partido de fútbol o jugando videojuegos con esa pantalla enorme, que indica que ese ser humano está fascinado. En esos momentos ese ser humano no se preguntaría si realmente la necesita, si no la necesita, si le serviría de algo, si no le serviría, sencillamente está fascinado. Y entonces observa pues que ni siquiera necesita dinero porque la puede comprar a crédito, puede dejar de comer pues una semana al mes para alcanzar a pagarla. Y total que después se endeuda con la pantalla de plasma. Y entonces pues ya va con su pantalla de plasma, la lleva a su casa. Si en esos momentos que va llegando a su casa le dijeran, oye, mi vida, o sea, ¿qué le digo? Ya está la cena o ya está la comida. ¿Ustedes creen que en esos momentos dejaría de hacer lo que está haciendo y iría a comer? Pues muy probablemente no, muy probablemente pues diría que espérenme o adelántense, voy a desempacar la pantalla de plasma. ¿Por qué? Porque está fascinado. Si llegan los hijos y le dicen, oye papá, déjame sacarla a mí, pues definitivamente no creo que lo permita porque está fascinado. Lo más importante del mundo en esos momentos es la pantalla de plasma. Su conciencia está fascinada. En esos momentos no le importa nada, no le importa el trabajo, no le importa lo que se endeudó, no le importa si la necesita o no la necesita, lo que va a tener que pagar, que le va a costar el doble, etcétera, etcétera. No, en esos momentos no le importa nada más que aquel elemento con el cual está fascinada su conciencia. Y entonces, bueno, en fin, lee el manual, lo que nunca hace en su vida, se pone a leer y ya la aprende y hasta se pone a programarla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pasarán a lo mejor algunas semanas o meses incluso y ya su conciencia realmente ya no está fascinada con ese elemento, ya ni se acuerda dónde dejó el control o dónde dejó el manual ya, yo creo que hasta lo tiró, la caja ya también ya la tiró, ya fue un bote de basura, en fin. ¿Qué pasa? Que ahora su conciencia cayó en un estado de sueño en donde ya no se acuerda ni dónde dejó el control.
Y entonces por lo regular el ser humano, su conciencia, se la pasa en esos tres estados: identificación, fascinación y sueño de nuestra conciencia. Por ejemplo, si alguien llega y nos recuerda el 10 de mayo, si alguien llega y nos dice, no, pues que va a ir mucho a recordar a quién sabe qué. Identificamos esa impresión, o sea, la observamos, si no tenemos cuidado, esa impresión empieza a generar movimiento adentro, es tomado, en este caso puede ser un defecto de ira, y entonces en esos momentos pues queremos también recordarle el 10 de mayo, ¿no? Pues que vayas tú mejor a recordar a quién sabe quién. ¿Qué pasa? Que ese ser humano está fascinado, no se detiene a observar si el tipo está bien grande, si está fuerte, si trae pistola, si trae un palo, no le interesa nada, sencillamente, pues le recuerda el 10 de mayo, pues está fascinado en su conciencia. O sea, no le importan las consecuencias de sus actos, insisto, está fascinado. Ya al rato diga, no, le decía que está atrás de ti. Bueno, ya se dio cuenta que cometió un error, pero realmente en esos momentos no le importa nada, no se tiene que observar a ver si le está diciendo que está atrás o que está a un lado. ¿Por qué? Porque se fascinó con aquello que le están diciendo. Y a consecuencia de ese estado de fascinación, insisto, hace que nuestra conciencia caiga en sueño. Por lo regular así nos la pasamos pues prácticamente toda nuestra vida en esos tres estados que causan el sueño de nuestra conciencia. Y por ese motivo es que el ser humano no se acuerda por lo regular de lo que le rodea. No se acuerda por lo regular a veces ni de qué color se puso la ropa, de qué calcetines se puso. Si yo les preguntara cuántos cuadros hay en este salón, que alguien me diga, a ver, sin voltear para atrás, obviamente, cuántos cuadros hay en el salón. Se las dejo más fácil. ¿Cuántas pinturas de Jofra, sin voltear para atrás, obviamente? ¿Cuántas pinturas de Jofra hay en este salón? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es Jofra? El que pintó los cuadros grandes que hay en el salón. Dos. ¿Lupe? ¿Luis? 5. ¿Usted? No me he quitado. Bueno. ¿Y cuántas veces han entrado a este salón? Yo creo que muchas. ¿Y qué pasa? Que no nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor. Pareciese absurdo, pero no nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo afuera y mucho menos adentro. Y esto se debe a que nuestra conciencia está en un estado de sueño. Nuestra conciencia, son 5 los cuadros de Jofra. ¿Vale? Sí, claro, el latino definitivamente. Una forma hubiera sido calcular los espacios, poder decir, bueno, pues qué tantos cuadros pueden caber en el salón. Pero bueno, el punto a que quiero que nos hagamos conscientes es que por lo regular nuestra conciencia no está atenta al mundo que nos rodea y mucho menos a lo que está sucediendo en nuestro interior. A pesar de que tenemos los ojos abiertos, realmente no hay una actividad de la conciencia. A lo mejor el primer día que entraron al salón, ese día sí estaban así como que atentos a ver que no los fueran a robar, a ver que no los fueran a secuestrar en el salón. Pero ya después de eso les garantizo que así entran y así salen y así vuelven a entrar y así vuelven a salir. Yo creo que el día que pinté las paredes ni cuenta se dieron. A lo mejor sí uno nota así como que algo raro. Está muy iluminado esto. Pero hasta ahí, ¿por qué? Porque no le ponemos atención a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia normalmente está en un estado de sueño. Entonces, existen 4 estados de la conciencia. El primero es el estado de sueño, en donde nuestro cuerpo físico, después de hacer las actividades del día, necesita descansar. Y entonces va a dormir el cuerpo físico y nuestra conciencia anda deambulando en lo que se conoce de hecho como la región astral. Por lo regular tampoco nos damos cuenta de lo que pasa allá. Algunos hasta dicen, no, dormí tan a gusto o tan rápido, tenía tanto sueño que ya no me acuerdo ni qué soñé. O dirían, no soñé nada. Algunos medio que se acuerdan de algo que soñaron, algunos se acuerdan claramente de lo que soñaron. Algunos hasta se dieron cuenta que estaban soñando, que sería lo más correcto. Entonces,
En el fondo, ¿cuánta conciencia tendría ese ser humano que ni siquiera se da cuenta de lo que está soñando? Es más, ni se acuerda si soñó o no. Pues muy poca. Pero en el fondo, entonces, ese estado de sueño del cuerpo, por lo regular, indica un estado de sueño de la conciencia. El segundo estado es el estado de vigilia. El estado de vigilia, estos dos primeros son del cuerpo físico. O sea, cuando el cuerpo está dormido y cuando el cuerpo está despierto. Son los estados de sueño y los estados de vigilia de nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando tenemos los ojos abiertos y andamos pululando por ahí, decimos que estamos en estado de vigilia. Pero en estos dos estados, por lo regular, nuestra conciencia está dormida. No nos damos cuenta de las cosas, no nos damos cuenta, insisto, de la ropa que nos ponemos, de las calles que vamos pasando. Algunos van caminando por la calle y hasta se les pasa la cuadra donde tenían que tomar el camión y siguen caminando, ya después así como que, ay caray, ya me pasé. Algunos no se acuerdan ni dónde dejan las llaves y todos los días antes de salir están buscando como desesperados las llaves. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de lo que hacemos. No hay una actividad de la conciencia. Y entonces el ser humano puede caminar mecánicamente, puede hasta resolver operaciones mecánicamente, sin haber una actividad de la conciencia. 5 por 5. 5. ¿El proceso? 46. Es cierto. Pero bueno. 76. Y luego ahorita con los audífonos menos. En el fondo es lo mismo. Realmente podemos hacer todas las actividades del día mecánicamente, así como cuando alguien está manejando un carro y ya no está consciente de cómo maneja, sencillamente cambia las velocidades, le aprieta el clutch, le aprieta el acelerador, todo eso lo hace mecánicamente sin que haya una actividad de la conciencia. Entonces, por ejemplo, pasa que cuando luego nos dan un carro automático, no lo prestan, todavía queremos meter el clutch, pero resulta que ya no hay clutch, o de repente queremos moverle las velocidades, pero pues ya no hay velocidades porque ya tenemos una mecánica en nuestro interior. Entonces, casi toda nuestra vida la podemos seguir haciendo de manera mecánica, y por ese motivo es que no nos acordamos incluso a dónde nos metemos, a dónde caminamos, las calles que nos rodean, los árboles que hay a nuestro alrededor, las personas que nos rodean. Y eso ciertamente es delicado y hasta peligroso. Incluso si alguien va caminando en la noche en la calle, pues uno que va, insisto, su conciencia dormida, pues ni cuenta te das de lo que hay a tu alrededor, ni cuenta te das de que hay alguien siguiéndote las últimas 2 cuadras, o no le pones atención. Incluso a veces hasta les dan el cambio a las personas y les dan menos de cambio y se quedan pensando, ¿qué billete le di? ¿Deberás llamar el billete? Bueno, pues quién sabe. Y así cualquiera nos puede hacer como se le da la gana porque no estamos conscientes de lo que está sucediendo. Pero la primera clave para poder despertar conciencia es darse cuenta que uno está dormido. Mientras una persona piense que está despierta, nunca va a hacer algo para despertar porque ya cree que está despierto. Entonces lo primero que uno debe observar y comprender es darse cuenta que uno está dormido de su conciencia. Y entonces sí lucharíamos por despertar. Pero no se trata de aceptar o rechazar. Si ustedes me dijeran aquí, no, sí estoy bien dormido, sale la misma. Necesitamos hacernos conscientes de cómo es que estamos dormidos. Hacernos conscientes de ese proceso de identificación, fascinación y sueño de la conciencia. Entonces, podríamos llegar al tercer estado de la conciencia. El tercer estado de la conciencia es el estado de autoconciencia. Bueno, en ese tercer estado de la conciencia, en el estado de autoconciencia, sucede cuando
impactamos nuestra conciencia y esta está despierta en el porcentaje libre, o sea, en ese 3%. Por lo regular ese 3% decía está atrapado y fascinado por el 97% de inconsciencia. Entonces una persona por conciencia propia se da cuenta que estaba dormida cuando logra impactar su conciencia. Cuando una persona al menos unos instantes está consciente, está despierta de su conciencia, se da cuenta que anteriormente no estaba consciente. Repito, cuando en un momento dado una persona está presente, aquí y ahora, o sea, está consciente, se puede dar cuenta que anteriormente no lo estaba. Se va a dar cuenta que no recuerda lo que estaba pensando, se va a dar cuenta que no recuerda incluso a lo mejor por dónde andaba caminando. Algunos ni cuenta se dan de lo que están diciendo. Les decía, podemos estar escuchando a una persona y de repente le ponemos un alto y le preguntamos, oye, ¿qué me estabas diciendo? Y puede ser que no se acuerde de lo que nos estaba diciendo. ¿Por qué? Porque estaba hablando mecánicamente, no estaba consciente de sus palabras, menos de sus pensamientos, menos de su vehículo físico, este vehículo que tenemos. Entonces, lo que tenemos que buscar es mantenernos en el tercer estado de la conciencia. Ese tercer estado de la conciencia, entonces, es el estado de conciencia, de autoconciencia. Cuando una persona está en el estado de autoconciencia, repito, se da cuenta que anteriormente no estaba consciente. El maestro da un ejemplo. ¿Qué pasaría si un boxeador a media pelea se relajara unos instantes y quitara ese estado de euforia y de emoción que tiene en esos momentos y se detuviera a observar a su alrededor, se detuviera a observar a todas las multitudes gritando, eufóricas, se detuviera a observar realmente lo que está sucediendo a su alrededor y se detuviera a observarse a sí mismo, entonces muy probablemente en esos momentos se retiraría de ese ring, se daría cuenta del ridículo que está haciendo, se daría cuenta del daño que se está haciendo, que le está ocasionando a su vehículo físico. Pero obviamente no sucede así. Por lo regular está fascinado con esa pelea y algunos hasta pues no les ha importado perder el vehículo físico con tal de continuar en ese estado de emoción. Así pasa con las personas. Alguien nos golpea un carro a nuestro carro, nos observa seguido, identificamos ese evento, nos fascinamos y entonces somos capaces de bajarnos y empezar a decirle, no, pues que no te fijaste, que hijo de quién sabe qué, y el otro también, no, pues que lo que quieras, no, que lo que quieras tú, y en esos momentos son capaces de intentarse agarrar a golpes. Digo intentarse porque realmente pues, se jalonea la ropa y el pelo, pero bueno, el punto es que ahí están haciendo el ridículo a media calle. En esos momentos están fascinados, no se detienen a observar el ridículo que están haciendo, que están deteniendo el tráfico, que a lo mejor ni le pegó gran cosa al carro, a lo mejor nada más pues, le dio un raspón, en fin. ¿Qué pasa? Está fascinado ese ser humano y no se da cuenta de lo que está pasando. Si en esos instantes ese ser humano, alguno de los dos, insisto, se relajara, se detuviera a observar lo que está pasando en su interior y se detuviera a observar a su alrededor, pues se daría cuenta que todo el mundo los está viendo y se está burlando. A lo mejor algunos ya se están apostando a ver quién gana. En esos momentos ese ser humano rompería ese estado de fascinación de la conciencia. Entonces, en vez de estar en un estado de sueño de la conciencia, podría estar en un estado de autoconciencia. El estado de autoconciencia, entonces, se logra cuando el ser humano está consciente de lo que está pasando a su alrededor
y de lo que está pasando en su interior y en este vehículo físico que tenemos. Y entonces en ese tercer estado de la conciencia comprendemos el mundo que nos rodea y lo que está sucediendo en nuestro interior. Entonces si alguien llega y nos ofende, observaríamos aquellas palabras, observaríamos lo que quieren hacer esas palabras en nuestro interior, comprenderíamos al defecto que quiere surgir en nuestro interior, y entonces ya no reaccionaríamos de acuerdo al defecto, sino que lo comprenderíamos. Y entonces nos comprenderíamos a nosotros mismos gracias a aquellas ofensas, y también comprenderíamos a los que nos rodean. Entonces no permitiríamos que aquellas palabras nos dañaran y alimentaran a nuestro defecto, incluso no permitiríamos dañar a los demás. Los mayas decían, si te ofendo a ti, ofendo a mi Dios. Y entonces podríamos marchar en ese tercer estado de la conciencia. Y si aprendemos a estar en ese tercer estado de la conciencia, podríamos observar y comprender nuestros defectos, y podríamos luchar por llegar al cuarto estado de la conciencia, que es el estado de autoconciencia objetiva. El estado de autoconciencia objetiva se logra cuando hemos despertado completamente nuestra conciencia. Pero entonces la clave fundamental es buscar ese tercer estado de la conciencia. Para lograr ese tercer estado de la conciencia, el maestro nos da una clave que se conoce como la clave Sol. Esa clave Sol consiste en observar a cada instante quiénes somos realmente. No observarnos como, no, pues soy Juan Pedro o Pepe Pecas. Ese fue el nombre que nos bautizaron y que nos pusieron. Pero eso no es lo que realmente somos. Necesitamos por sí mismos darnos cuenta de lo que sí somos. Entonces debemos observar, incluso no somos este cuerpo físico. Así como no somos el carro en el que nos subimos, así también no somos este cuerpo físico. Este cuerpo físico tarde o temprano se lo vamos a tener que regresar a la naturaleza. Somos una esencia que utiliza este cuerpo físico. Así como también utilizamos un carro, y no porque se descomponga el carro, tienen el carro, ya nosotros también, ¿no? Es un vehículo también. De hecho, hablábamos en la clase pasada, hasta la mente, que a veces nos consideramos que somos mente. No, la mente también es un vehículo que podemos o no utilizar. Entonces, cuando hablo de la S de sujeto, implica observarnos por conciencia propia a nosotros mismos, observar quiénes somos. Si bien cabe la pregunta, ¿quién soy? Pero no se trata de preguntárselo, sino de observar quién soy. Es rarísimo encontrar una persona que entre todas las desesperaciones del mundo, que va caminando de un lado para otro, que va corriendo, que se levanta bien temprano, o bueno, no que se levanta y se va corriendo a trabajar, y luego regresa desesperado a su casa, y luego pues tiene bastantes cosas que hacer, y al día siguiente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y es rarísimo que una persona de repente se tenga que hacer un alto, y a ver, pues, ¿por qué estoy tan desesperado? ¿Por qué estoy tan apurado? Y en esos momentos que se tuviera que respirar un poco. Y entonces que se observara a sí mismo y rompería con ese estado de desesperación. Se observaría como realmente es. Se daría cuenta pues que estaba desesperado. Se daría cuenta que estaba en desequilibrio, que no tenía un estado correcto. Y entonces les decía, se daría cuenta que anteriormente no estaba consciente, que no se acuerda ni siquiera de lo que estaba pensando. Pero en esos momentos entonces sí está consciente, sí está en recordación de sí mismo.